es la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, mi esperanza de vida eres tú. Vine a adorar. Vamos a ver un pequeño videito, si podemos hacerlo. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. ¿Qué debemos hacer? Ustedes, raza de víboras. ¿Pero qué debemos hacer? Dinos hacia dónde volver. El hombre que tenga 2 trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Eso es bueno. El hombre que tenga comida debe compartirla. Maestro, somos recaudadores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren nunca más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni lo acusen de un delito que no haya cometido. Y confórmense con su paga. ¿Eres tú el Cristo? Si eres tú el Cristo, dínoslo. Yo en verdad solo los bautizo con agua. Pero viene uno mucho más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. El Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Le damos un aplauso al Señor. ¿Qué tal? Esto para ayudarnos a visualizar un poco. Tenemos algunas películas interesantes. Ustedes saben que esta que pasamos recién es la película Jesús. Está por todos lados. Sería bueno volver a mirarla, aquellos que nos gusta mirar este tipo de películas, por supuesto. También la semana pasada pasamos una película muy interesante que están pasando en el History Channel, ¿no? Y también está en Cuevana, me han dicho. Así que interesante. Estamos leyendo la palabra. Se prenderán estas luces, ¿no? ¿Se podrán prender las otras también? ¿Sí? Aquellas también. Hay que esperar un poquito. Bueno, yo quiero hablar un poquito hoy sobre Juan el Bautista. La verdad que estas imágenes son más que expresivas, ¿no? De este hombre de Dios. Al leer
no sé qué les pasó a ustedes o qué les pasa al leer. Les animamos a aquellos que se atrasaron un poco a que retomen la lectura. Si estás atrasado 3, 4 días o una semana, retoma la lectura. Aprovechá los 2 días como sábado y domingo para darte una panzada de escritura. La palabra de Dios es tan buena. Y esta manera que tenemos esta vez de leer distinto la escritura, a muchos de nosotros nos ha hecho mucho bien, ¿no? Ver los sucesos que están en los 4 evangelios, los 3 primeros que se llaman los sinópticos, porque se dice porque están muy relacionados entre sí, todos los sucesos están muy relacionados entre sí, y Juan es un poco distinto. Juan escribe más sobre los últimos momentos de Jesús, pero da algunos datos muy lindos. Así que, bueno, no sé qué les pasó cuando leyeron a Juan el Bautista, ya la semana pasada, pero yo quería compartirles esta mañana algunas impresiones que me dio leer sobre Juan el Bautista. También quiero compartir algunas cosas que escuché en un retiro que me hicieron muy bien, así que hice una mezcla. Ustedes saben, cuando uno escucha la palabra del Señor, nos impacta y se pone a estudiar. No sé qué hacen ustedes. Cuando yo escucho un mensaje que me hace bien, vuelvo a la palabra y bueno, Dios quiere que no seamos solamente receptores de otros, gloria a Dios por el ministerio de la palabra, sino también que Él quiere mostrarnos, revelarnos su palabra. Juan el Bautizador, así le llamaban. Juan lo único que hizo fue bautizar. Y allí lo vimos recién, yo no lo había visto con esa facha, seguramente tendría una facha parecida. Voy a dar algunos detalles, recordar algunos detalles. Ustedes se acuerdan, él era primo de Jesús y tuvo un nacimiento milagroso. Como ustedes lo leyeron, no voy a detenerme mucho en esto. Allí los padres eran muy ancianos, no podían tener hijos, y el padre de él, Zacarías, un día va a ministrar allí al templo, le tocaba a él, y cuando está allí adentro se le presenta un ángel y hay toda una experiencia muy grande que él tiene, porque Dios le dice que va a tener un hijo, que va a ser el precursor de la venida del Mesías, y él no lo cree al principio, y la gente afuera estaba nerviosa porque no se usaba de que el sacerdote esté tanto tiempo adentro. Se cansaban rápido, se ven acostumbrados ya de Dios, ¿no? A veces uno puede mal usar, manosear las cosas de Dios, ¿no? Muchos sacerdotes en esa época habían manoseado las cosas de Dios, no había palabra. Entonces la gente afuera dice, ¿cuánto tarda no? ¿Cuánto tarda? Y dice, ¿habrán tenido alguna cosa? Y después cuando sale estaba mudo y sordo. Después fíjense, para mí también estaba sordo, no solamente mudo. Y bueno, había tenido una visión, el Señor le había dicho que por incredulidad 9 meses se iba a quedar sin poder hablar ni escuchar. Y bueno, hay una experiencia muy linda que él tiene, porque su esposa, que era muy grande, él dice que ya era grande, era viejo él, y que su esposa era de avanzada edad. Fue más ¿cómo diría? Más benévolo con la esposa, ¿no? Él era un joven, era un vejete, pero la esposa era de avanzada edad. ¿Y cómo va a tener familia, Señor? Y bueno, Dios le dice que es posible. Así que bueno, ahí hay una cosa muy linda, ustedes se recordarán, la semana pasada leímos sobre esto, el nacimiento de Juan el Bautista, y después aparece, ¿se acuerdan que hablamos de Lucas? Leímos Lucas y leímos todas esas cosas, están en Lucas y Mateo, charlamos algo de esto la otra semana cuando empezamos a hablar de esto, toda la genealogía que vimos allí. Algunos preguntaron, qué raro la genealogía, que hay muchos nombres que no coinciden. Claro, porque es la genealogía de parte de María, la que viene por Lucas, la genealogía que viene por parte de José en Mateo, por eso hay muchos nombres que no coinciden. Y bueno, ahí hablamos bastante sobre esto y leímos algo interesante. Ahí después aparece el nacimiento del Señor. Así que Juan el Bautista, o el Bautizador, así lo llamo yo, era primo de Jesús. Tenía unos 6 meses más que él, si ustedes se recuerdan allí al leer el Evangelio de Lucas. Y él, una vez que nació, es interesante cuando nace él, el padre estaba mudo y sordo, y le preguntan a la madre, ¿cómo se va a llamar? Tiene que llamar como el padre, Zacarías. No, le dice la madre, se va a llamar Juan. Y entonces dice, no, vamos a preguntarle al padre, a ver qué dice. El padre, no, entonces le hablan por señas, por eso digo que estaba sordo. Y el padre escribe una tablilla, ¿cómo tenía que llamar? Juan.
Y ahí recibe otra vez el habla y empieza a profetizar. Y hay una profecía impresionante que él da allí en Lucas, tan hermoso. Y dice después que da algunos detalles sobre Juan el Bautista, o el bautizador, en un capítulo muy largo que tiene 80 versículos, el capítulo 1 de Lucas. ¿No le resultó un poco largo? Algunas lecturas eran largas, Ese capítulo sí que era largo, 80 versículos. En el versículo 80, justamente del capítulo 1 de Lucas, dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y anduvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por lo que supuse que sus padres se habrían muerto. No lo dice la Escritura, pero me imagino yo que los padres de él, que ya eran grandes, se habían muerto. Y él entonces se fue al desierto. Y vivió en el desierto. Y dice acá que crecía el niño, ¿no? Y se hizo un peludo como ese que estaba allí. Se ve que no. Interesante, ¿no? Imagino que no tenía para afeitarse en el desierto. Pero se fortalecía en el espíritu hasta el día de su manifestación a Israel. Y los evangelios dan algunos detalles sobre él. Mateo capítulo 3 dice, versículo 4, cómo él comía. La comida de él era muy frugal. No sé si podía invitar a alguien a comer, porque su comida eran langostas y miel silvestre, es lo que había en el desierto. Dice que las langostas tenían muchas proteínas, entonces llevaba tiempo cazarlas, me imagino yo, ¿no? Eran langostas grandecitas, pelarlas, no sé si prendería fuego, no sería espero que no te invite a comer, diría alguno, ¿no? Por favor. Así que él comía una comida muy frugal. Y también su vestido, él no se tenía que vestir con un traje, con corbata, qué sé yo, con una vestidura muy buena. De hecho, el Señor después habla acerca de él, que no se vestía así, porque vivía en el desierto. Dice que su vestido era muy sencillo, era de pelo rústico de camello,